¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero llegó a acumular el hombre que creó uno de los programas más importantes en toda la historia de México? ¿Dónde terminó realmente toda esa fortuna? ¿Quién la administraba? ¿Quién la disfrutaba? ¿Y qué secretos financieros se escondían detrás del personaje más humilde de la televisión mexicana? Porque mientras millones de familias reían con un niño que vivía dentro de un barril, detrás de cámaras existía un mundo completamente diferente. Un mundo de contratos, derechos de autor, acuerdos internacionales y decisiones económicas que marcaron la vida de Roberto Gómez Bolaños para siempre. Pero antes de entrar a esas cifras y a esas decisiones que pocos conocen, pregúntate esto. ¿Qué tan irónica es la vida cuando el creador de uno de los personajes más pobres de la televisión mexicana se convierte en uno de los hombres más influyentes, vistos y mejor pagados del entretenimiento latinoamericano? ¿De verdad Chespirito manejaba millones? ¿O toda su riqueza es un mito inflado por los fans, la nostalgia y los rumores? Soy un investigador y me dedico a investigar la vida de los actores del Chavo del Ocho. Bienvenido a Chespitando, el canal en el que encontrarás videos diarios 2 veces al día. Si eres fan del Chavo del Ocho, Chespitando es para ti. Revelamos secretos, mitos y verdades que la televisión mexicana no se atreve a comentar. Así que recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Sin más que decir, vamos a comenzar. Para entender cuánto dinero tenía realmente Chespirito, primero hay que mirar su origen. Él no nació rico, tampoco tuvo un camino fácil. Fue publicista, escritor de anuncios y guionista de otros comediantes antes de ser el protagonista de su propio mundo. Durante años trabajó en proyectos que apenas le pagaban lo suficiente para vivir bien, pero sin lujos excesivos. Sin embargo, desde muy joven entendió algo que pocos creadores comprenden. El verdadero poder no estaba en aparecer frente a la cámara, sino en escribir lo que aparecía frente a la cámara. Y ahí comenzó el verdadero ascenso. Cuando Chespirito crió El Chavo del Ocho, y sobre todo cuando logró registrar los derechos de sus personajes, todo cambió. No solo cobraba como actor, también cobraba como escritor, creador, productor y dueño intelectual de cada diálogo, cada sketch, cada capítulo y cada personaje. Ese detalle lo convirtió en uno de los pocos artistas mexicanos que realmente supo capitalizar su creatividad. Mientras otros solo ganaban por su participación, él ganaba incluso cuando no estaba presente. Pero incluso eso es apenas la punta del iceberg, porque lo que realmente multiplicó su fortuna fue la distribución internacional. El Chavo del Ocho no solo se transmitió en México, llegó a Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, España, Asia y hasta algunos países donde ni siquiera hablaban español. ¿Te imaginas lo que significa generar ingresos en decenas de países al mismo tiempo? Cada retransmisión era dinero, cada doblaje era dinero, cada contrato con una televisora era dinero. Y aquí aparece la primera duda que muchos fans se han hecho durante décadas. ¿Dónde iba a parar todo ese dinero? ¿Quién lo manejaba? ¿Y cómo lo invertía? Lo cierto es que Chespirito nunca fue una persona que presumiera lujos. No era de autos deportivos, mansiones extravagantes o viajes excéntricos. Pero sí era alguien que entendía muy bien el valor de su trabajo y por eso cuidaba cada contrato y cada negociación como si fuera la última. Durante años, administró su carrera de manera personal y casi familiar, dejando claro que no confiaba en cualquiera para manejar su dinero. Sin embargo, hay una pregunta aún más profunda. ¿Invertía? ¿Acumulaba? ¿Compartía su riqueza con su familia, con sus hijos, con su ex esposa? Aquí es donde la historia se vuelve más intrigante. Porque aunque muchos creen que Chespirito era estrictamente privado con su dinero, lo cierto es que sí destinó parte importante de su fortuna a sostener a su familia, especialmente durante los primeros años en los que aún no había alcanzado la fama mundial. Con el tiempo, cuando su éxito explotó, las cifras se volvieron mucho más grandes, y con ello comenzaron también los desacuerdos, los malentendidos y las dudas sobre la repartición de los ingresos. Pero antes de hablar de esa parte hay que entender una etapa crucial en su vida, su transición del actor al empresario del entretenimiento. Un cambio que pocos notaron, pero que explica prácticamente toda su fortuna. Y esa transición comenzó el día en que entendió que El Chavo no era solo un programa, era una marca. Cuando Chespirito comprendió que El Chavo del Ocho podía vivir más allá de la pantalla, tomó una de las decisiones financieras más importantes de su vida: convertir su obra en un universo completo. No solo era un programa, sino un concepto que podía multiplicarse en libros, giras, productos, licencias, espectáculos en vivo y acuerdos internacionales que pocos artistas mexicanos habían logrado. Fue entonces cuando su riqueza comenzó a expandirse de maneras que incluso él mismo no imaginó. Cada personaje tenía un derecho. Cada capítulo tenía un valor. Cada retransmisión significaba ingresos. Y mientras la mayoría del elenco recibía pagos por actuación, su verdadera ganancia terminaba cuando se apagaban las cámaras.
En cambio, Chespirito seguía recibiendo dinero incluso décadas después, aunque ya no grabara. Ese fue su verdadero acierto. No depender de un sueldo, sino de regalías eternas. Conforme los años pasaron, su fortuna creció gracias a acuerdos con televisoras de países que jamás imaginó que se interesarían en un niño pobre, una vecindad humilde y un humor tan mexicano que, paradójicamente, terminó siendo universal. Pero había algo más, algo que pocos mencionan. Chespirito no era un hombre que gastara sin sentido. Su mentalidad siempre fue la de alguien precavido, calculador y consciente de la fugacidad de la fama. Por eso se dice que destinaba una parte significativa de sus ingresos a inversiones seguras y de bajo riesgo. Nada extravagante, nada impulsivo. Prefería proteger su futuro antes que presumirlo. Pero surge entonces otra pregunta que millones de fans se han hecho durante años. ¿Qué pasó con su dinero cuando su vida personal se volvió más compleja? Especialmente cuando se separó de su primera esposa y formó una nueva familia junto a una figura tan importante en su vida profesional y emocional. Fue ahí donde comenzaron los rumores sobre pensiones, acuerdos privados, manutenciones y arreglos económicos que nunca fueron completamente revelados al público. Lo único claro es que Chespirito siempre procuró que sus hijos estuvieran protegidos incluso antes de convertirse en el fenómeno que el mundo conoció. Aunque para muchos, esa protección no siempre fue equitativa. Y aquí comienza uno de los puntos más delicados. ¿Cómo repartía realmente su riqueza entre su familia? Destinó una parte importante de su fortuna para asegurar el futuro de sus hijos, especialmente en los años en los que él todavía no era el gigante económico que llegó a ser. Otros afirman que con el tiempo la administración se volvió más estricta, más cerrada y más controlada por un círculo muy pequeño. ¿Era porque quería proteger su obra o porque temía que su legado terminara fragmentándose en manos de terceros? Esa es una de las dudas que más curiosidad ha provocado. Además, muchos desconocen que Chespirito no solo vivió de la televisión, también generó ingresos de proyectos que él mismo escribió, dirigió o supervisó, obras de teatro, libros, presentaciones especiales e incluso colaboraciones que le generaron cantidades importantes de dinero. Pero su verdadera inteligencia financiera estaba en mantener una sola fuente constante de ingresos: el poder de sus personajes. Mientras el mundo siguiera queriendo al Chavo, a la Chilindrina, a Don Ramón y al Chapulín, él seguiría recibiendo dinero incluso sin mover un solo dedo. A pesar de ello, no es un secreto que sus decisiones económicas también trajeron tensiones. Tensiones con parte del elenco, con ciertos familiares, con negociadores, con televisoras y con quienes consideraban que la riqueza generada por un programa tan icónico debía repartirse de forma diferente. Pero para Chespirito, la obra era suya. Cada idea, cada chiste, cada capítulo, cada universo. Y aunque reconocía el talento del elenco, nunca permitió que se confundiera el cariño del público con la propiedad intelectual. Y esa visión explicaría por qué mantuvo el control férreo sobre su creación hasta el final de su vida. Sin embargo, hay un detalle del que casi nadie habla. ¿Realmente tuvo acceso total y absoluto a todo el dinero generado en el extranjero? ¿O hubo intermediarios que controlaron parte de la explotación internacional sin que él lo supiera del todo? Existen declaraciones, rumores, testimonios y documentos que sugieren que durante muchos años las ganancias internacionales no siempre fueron tan transparentes como parecían. Pero si eso es cierto, entonces la pregunta es, ¿cuánto dinero dejó de recibir realmente Chespirito? Las cifras oficiales jamás se han revelado por completo, pero estimaciones de expertos apuntan a que su riqueza, acumulada a lo largo de más de 4 décadas, pudo haber sido mucho mayor de lo que se ha dicho públicamente. Algunos aseguran que superaba cantidades que ningún otro comediante latino había acumulado. Otros dicen que esa riqueza fue discreta, silenciosa, muy bien escondida para evitar problemas innecesarios. Lo cierto es que su relación con el dinero siempre fue misteriosa, cautelosa y llena de matices. Pero aquí viene la parte más impactante, la que muchos evitan mencionar, y la que abre un capítulo completamente nuevo. ¿Qué pasó con esa fortuna después de su fallecimiento? ¿A quién realmente llegó? ¿Cómo se distribuyó? ¿Y por qué hay versiones tan distintas sobre ese tema? La respuesta no es simple, y lo que descubras podría cambiar la forma en la que ves toda la historia económica detrás del Chavo del Ocho. Si quieres que continúe con la parte final y revele lo que realmente ocurrió con esa fortuna, comenta para saber que estás interesado. Y si este video recibe muchos comentarios y participación, subiré la parte 2. Recuerda suscribirte a Chespitando para enterarte de más secretos y verdades que la televisión mexicana y el elenco nunca se atrevieran a confesar.